Es una, es una responsabilidad, pero también es una gran bendición. Dice la Escritura que los nietos son la corona de los abuelos, ¿verdad? Pero qué clase de corona. Amén. Amén, hermanos. Continuamos el libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 10. Amén. Decíamos esta mañana que algo que nos enseña la Escritura y que es verdad es el hecho de que decía el Mesías que todo el que quiere hacer la voluntad de Dios entenderá si la enseñanza es de Dios o no. Amén. Realmente, y todo el que quiere hacer la voluntad de Dios no hay que forzarlo, no hay que presionarlo. Amén. Su mismo anhelo, su mismo deseo de agradar a Dios, de servir a Dios, va a ir avanzando, va a ir caminando. Amén. Y es lo que Dios quiere, que el hombre le entregue ¿qué? Su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Para que Él pueda guiarnos, para que Él pueda enseñarnos y revelarnos. Y una de las cosas que tratamos de decirle a todo el mundo es que estudiamos la Escritura es para poder entender y comprender qué es lo que Dios realmente quiere, y que no terminemos siguiendo hombres y tradiciones de hombres y fábulas de los hombres, sino que realmente cada uno tenga la certeza de aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, de que lo que va a hacer lo hace porque no porque alguien se lo impone, sino porque lo entiende, lo comprende, qué es lo que Dios quiere, y Él quiere agradarle. Amén. Y va a estar dispuesto a hacer a renunciar a cosas que tiene derecho o que puede hacer, pero que por amor a Dios y por amor a la santificación y a la verdad, pues entonces va a renunciar voluntariamente a ellas. Amén. Dice la Escritura en el capítulo 10, versículo 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Amén. Y aquí Saulo empieza a traer a la mente de los corintios lo que pasó con Israel. Amén. Y siempre hay un refrán popular que dice que el que desconoce la historia está sujeto a cometer los mismos errores. Amén. Y la intención de Saulo aquí de recordar la historia, de recordar lo que Dios hizo y lo que sucedió con Israel, es de que la congregación de los santos ahora, los redimidos en la sangre de Jesús el Mesías, no cometan los mismos errores. Amén. Así que todo esto se enseñó, como dice la Escritura, se escribió para nuestra enseñanza, para nuestra consolación y para nuestra dirección. Amén. Cuando dice que nuestros padres estaban todos bajo la nube. Amén. Y Saulo sabe que en Corintios hay tanto gentiles como judíos. La congregación está compuesta de gentiles y judíos, pero le habla a todos como que todos son ¿qué? Descendientes de Israel. ¿Cuáles son los padres? Claramente está refiriéndose a los que salieron de Egipto. No solamente a Abraham, a Isaac, a Jacob, sino que a los que salieron de Egipto. Porque fueron ellos los que pasaron por la nube y los que cruzaron el mar. Y recuerde que una de las razones por las que se llevó el evangelio a las naciones, ¿cuál es? Porque el Señor tenía otro rebaño, ¿verdad? Al cual era necesario traer nuevamente. Así que en la Escritura las naciones y todos los que han de creer son considerados que son descendientes de Israel, de los patriarcas. Amén. Aunque perdieron su identidad, aunque perdieron todo contacto a tal punto de que llegaron a no ser considerados ya pueblo,
aún así Dios conoce quiénes son los que están viniendo de las naciones al conocimiento. Amén. Y un día claramente pues cada quien sabrá a dónde pertenece. Amén. Fueron bautizados, significa que en este caso la palabra bautizo está haciendo que todos pasaron por la misma experiencia. Bautismo no solamente significa ser sumergido en agua, sino que también significa, ser bautizado significa pasar por la misma experiencia que pasa otro. Amén. Por eso el Señor les dijo a los discípulos: ustedes quieren ser bautizados en el bautismo que yo seré bautizado, hablando del sufrimiento y de la muerte que iba él a padecer. Y ellos dijeron sí. Y entonces él realmente dice que al final ellos también van a tener que probar de lo mismo. Amén. Que muchos de los discípulos también los sacrificaron, los mataron. Amén. Por causa del Evangelio. Entonces, el bautismo aquí habla más que todo de la experiencia que todo Israel, ¿cómo se dice? Experimentó al poder cruzar el mar de juncos, amén, y poder estar bajo la nube todo el tiempo en que la nube los acompañó desde que salieron de Egipto, amén. Y comieron, y todos tuvieron el mismo alimento, comieron el mismo maná, tomaron de la misma agua que brotó de la roca. Es interesante que aquí en este caso la roca, Saulo lo toma y lo pone como que esa roca lo seguía a ellos, y esa roca era Yeshua, el Mesías, amén. Ahora, en la escritura no hay una referencia en el primer pacto para decir que eso estaba allí, sino que Saulo claramente lo dice por revelación del Espíritu, y había una enseñanza de los rabinos que enseñaban que el Mesías a través de la roca seguía a Israel, y que esa roca iba acompañándolos por todo el camino, amén. Así que claramente de él es que viene el agua viva para que nosotros podamos tomar, amén. Pero ¿qué pasó con toda esa experiencia tan bonita que tuvo Israel, de poder ver la gloria de Dios y el poder de Dios manifestándose delante de sus ojos, de poder ver cómo el mar rojo se abre o el mar de junco se abre, y cómo cae maná del cielo cada día, y cómo la roca al ser golpeada da agua, amén, y todos los múltiples milagros y portentos que Elohim hizo para ellos? ¿En qué terminó todo eso? ¿Qué pasó con esa generación que salió de allí? Dice la escritura, el 5 dice, 10:5 dice: pero Elohim no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Amén. Ahora, pues es triste, ¿verdad? Que toda esta, la mayoría de esta nación, no todos, la mayoría de esta nación que vieron todo esto, no pudieron alcanzar la meta o la bendición que Elohim tenía para ellos, que era que pudieran entrar a la tierra prometida, sino que tuvieron que quedar tendidos en el desierto. Amén. ¿Y cuál fue la causa por la que quedaron tendidos en el desierto? Y hay que entender por qué Saulo le habla a la congregación de los santos esto. Y esto hay que traerlo, hay una enseñanza que dice de que si el salvo es siempre salvo, si el salvo no se va a perder, ¿para qué advertirle de los peligros que hay en el camino de la fe? Amén. Claramente, cada quien es responsable de su fe. Y está el peligro de ¿qué? De resbalar, está el peligro de caer, está el peligro de volverse atrás, y está el peligro de no alcanzar la meta. Amén. De no ser digno de la resurrección. Por lo tanto, como no sabemos quiénes lo van a alcanzar, no sabemos quiénes van a participar de la resurrección de los muertos, quiénes van a obtener el galardón, claramente la exhortación es ¿para qué? Para todos, para que cada uno se cuide, para que cada uno sepa que cada uno es responsable de nuestra propia fe, de nuestra propia salvación. Amén. Y de aquí no estamos todos juntos, pero es individual.
Amén. Que nos apoyamos, nos exhortamos, nos fortalecemos unos a otros, pero al final será individual. Amén. Y dice Saulo, versículo 6, y todas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron. Amén. Y va a empezar a enumerar una serie de comportamientos que fue lo que llevó a esta generación para que no pudieran entrar a la tierra prometida, sino que quedaran muertos en el desierto. Amén. Para que claramente esto sirva de ejemplo para nosotros y no cometamos las mismas faltas. Hay que entender de que hoy en día dentro de la fe hay muchas cosas que se están haciendo que contradicen la fe. Amén. Dice aquí el versículo 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, tal como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Y esto está trayendo aquí a memoria lo que pasó con el becerro de oro que construyeron los israelitas, ¿verdad? Algunos tratan de justificar eso diciendo que no fueron los israelitas, sino que fueron los extranjeros que venían con ellos. Pero aquí claramente el Espíritu está culpando ¿qué? A todos los israelitas y no israelitas. Amén. Y también hay que entender de que lo mismo pasó con los judíos cuando se habla de que quienes se entregaron al Señor. Cuando el apóstol Kefas habla y le habla al pueblo, dice que todos ellos fueron culpables de la muerte del Mesías. Amén. Porque lo que hace la mayoría, lo que hacen los líderes, es como si todo el pueblo ¿qué? Participara, porque nadie dijo no lo hagan, nadie se paró para detener. Amén. Tristemente, hasta el mismo Aarón terminó participando de la construcción de este becerro, de este ídolo. Amén. Y claramente pues hicieron su fiesta y todo esto. Ahora, claro, hoy en día, ¿qué se está haciendo en contra de la fe? Cuando la Escritura dice que Dios habla de que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa creada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y vemos que hoy las personas se postran y honran imágenes de hombres, de mujeres. Amén. Y tristemente cuando se tratan de exhortar para corregir eso, ¿qué es lo que se hace? Se justifica. Algunos tratan de justificarlo diciendo, no, pero es que Moisés mismo ordenó hacer el tabernáculo y hacer dibujos de malajín, de ángeles en las cortinas. Amén. Claramente se contradeciría todo, porque cuando Dios dice no te harás imagen de nada que está en los cielos, Dios le dijo a Moisés que ¿de dónde sacó Moisés la idea para construir el tabernáculo? Del cielo, por eso se le mostró. Amén. Pero una cosa es que Dios ordene qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Amén. Moisés lo hizo porque fue lo que el Señor le ordenó hacer. Amén. Pero hacer lo que uno quiere hacer simplemente porque quiere justificar el hecho de que Dios sí permitió que se hiciera esto o aquello, claramente es locura. Es una completa rebelión y rebeldía. Amén. Muchas personas dicen, no, pero es que no se idolatra a estas imágenes, a estos hombres y a estas mujeres, a estos santos y a estas vírgenes. Y uno dice, bueno, si hacerle votos a una imagen, si hacer votos de sacrificio, ¿cuánta gente no hace votos, camina de rodillas para llegar a un altar, hace peregrinación de distancias para ir a un lugar de uno de estos santos, de estas vírgenes? Entonces, ¿qué es eso? Eso no es un sacrificio, eso no es un voto. Amén. Entonces el punto es, ¿realmente está esto que se practica es agradable delante de Dios y es conforme a la Escritura? Amén. ¿O estamos realmente alejados de lo que Dios ordenó? Amén. Y el mandamiento es claro, dice, no te harás imagen
ni te postrarás ni te honrarás. Y uno ve la mayoría de las personas postrándose delante de estas imágenes. Amén. Y aunque traten de negarlo y aunque traten de justificarlo, tristemente es rebelión. Amén. Porque el pecado de la idolatría es como el pecado de rebelión. Amén. Luego dice que el 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Claramente esto de la fornicación se tiene que ver con lo que pasó con las madianitas y los moabitas, que aconsejados por Balaán, el rey de Moab y el rey de Madián se unieron para que a través de las mujeres a seducir a los hombres e invitarlos a hacer sacrificios a los ídolos de ellos. Y muchos israelitas, incluyendo los príncipes, cayeron en la tentación, a la seducción y terminaron yendo a participar de estos sacrificios, de estas fiestas que se hacían a estos ídolos, y donde incluía claramente la relación sexual. Recuerde que en aquellos tiempos una forma de adorar estos dioses, estos ídolos, era que había concupiscencia, había relación sexual entre las personas, amén, de las que servían a los dioses. Así que hoy en día tal vez eso ya no se practica, pero puede ser otra forma de uno verlo, amén. De fornicar también es cuando uno se contamina con algo y participa de algo que sabe que no debe hacer, solamente por querer tener el placer de participar de ello, amén, buscando un placer o complacer un deseo de placer en uno para participar de aquellas cosas, amén. Dice, ni tentemos al Mesías como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes. ¿Cuál es la tentación que cometieron los israelitas en el desierto? Cuando trataron de hacer aquellas cosas para probar a Dios, para ver si Dios estaba con ellos. Tentar a Dios tiene que ver cuando uno hace algo probando a ver si Dios está conmigo, a ver si Dios me va a ayudar, a ver si Dios me va a bendecir, a ver si Dios me va a respaldar en esto que voy a hacer. O sea, no tengo seguro si esto está bien o no, pero sin embargo, por cuanto me dicen que Dios está conmigo y que todo lo que yo haga Dios me acompañará y me ayudará, entonces me lanzo a hacer cosas creyendo que Dios me va a aprobar en todo lo que yo haga. Amén. Que es lo que pasó con el Mesías, ¿verdad? Cuando Satanás le dijo, lo subió al pináculo del templo y dice, lánzate de aquí, que la escritura dice que yo enviaré a los ángeles para que tu pie no tropiece en tierra. ¿Qué era eso? Tentar, aunque está escrito esas palabras, claramente la interpretación no era esa. Y si Jesús se lanzaba, claramente era una tentación a Dios, porque no dice que debemos hacer las cosas para ver si Dios va a cumplir o no, si Dios va a actuar o no. Amén. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día hay mucha confusión con esto y muchas personas estamos cometiendo el error de lanzarnos a hacer planes, a pensar cosas y a planear cosas pensando que Dios está conmigo y que Dios me va a ayudar y que Dios me va a respaldar. Amén. El consejo de la Escritura que es, antes de hacer algo, busca el conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida. No te arriesgues a hacer cosas creyendo que Dios, por cuanto eres hijo de Dios, y entonces Dios te va a respaldar en todo, terminemos tentando a Dios y llevando la disciplina, o hasta perdiendo todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque tristemente mucha gente invoca a Dios para todo. No, es que Dios me va a ayudar, y oramos a Dios pidiendo la aprobación para lo que vamos a hacer sin saber si es agradable a Él o no es agradable a Él. Amén. Y en eso hay que tener cuidado, porque tentar a Dios es
terminar uno en mala posición después, amén. Dice, ni murmuréis, tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración se refiere a las quejas que tuvieron algunos israelitas para con Moisés, para con Aarón, de quien nos había puesto a ellos como líderes, amén. Murmuraron cuando faltaba el agua, murmuraron cuando tuvieron hambre, amén. Murmuró Miriam y murmuró Aarón mismo de Moisés, amén. Y al final todos fueron disciplinados y algunos fueron afectados, ¿verdad? Vino el destructor contra ellos, como el caso de Coré, Datán y Abirán, amén, que se abrió la tierra y se los comió a ellos y a sus familias porque estaban murmurando delante de Dios. Hoy en día uno también puede terminar murmurando de Dios. Cuando uno se queja de lo difícil que es la vida de la fe, cuando la gente que no tiene fe y no comprende la fe, empezamos a quejarnos por la situación en que vivimos, por las pruebas que Dios nos permite pasar, porque nos dijeron que el Evangelio es para bendición y prosperidad, y para mí lo que ha sido es un camino tortuoso, y entonces empieza uno a quejarse de que realmente Dios no me ha ayudado, no me ayuda, amén. Y todo eso lo que hace es que al final pues nosotros terminemos murmurando de Dios y pensando mal de nuestro Dios y de todo y de toda la buena voluntad que Él tiene para con nosotros, amén. El 11 dice, y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que Saulo aquí lo que está diciendo es, en el espíritu, que al fin y al cabo todo esto sucedió y que Dios permitió que sucediera, porque hay una cosa clara: Dios pudo haber evitado que todo esto pasara, amén, pero hubiera pasado tal vez algo peor. Si Dios no los lleva por el desierto y los hubiera llevado un camino más derecho para entrar a la tierra prometida, claramente muchas cosas de estas se hubieran evitado, pero hubieran surgido nuevos problemas, amén, porque claramente se demuestra que en el corazón de los israelitas tenían problemas para entender a Dios y para obedecer a Dios y para confiar en Dios, amén. Porque cuando uno murmura mucho de Dios es porque no confías en Dios. Siempre nos estamos quejando de nuestra situación y siempre estamos clamándole a Dios por las situaciones que estamos viviendo, amén. Que no es malo pedir ayuda, pero una cosa es pedir dirección, pedir guianza, pedir fuerzas, otra cosa es quejarse, amén. Dice, a fin de que así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Realmente esto lo dice a los corintios, porque los corintios se creían que ya eran maduros, que ya tenían mucho conocimiento, que tenían todos los dones, y entonces creían que ellos no podían resbalar. Y Saulo dice, mira, es mejor que te tengas cuidado, porque no vaya a ser que uno termine resbalando, así como dijo él anteriormente, ¿verdad? No hacer que después que haber enseñado a muchos y llevado el evangelio a muchos, yo mismo termine desaprobado, amén. Así que en esto es mejor uno andarse, en vez de uno estar justificando la rebelión, justificando estas actitudes, uno debería más ser manso y humilde con el Señor y realmente entender de que todo está a punto de que uno pueda cometer una falta en cualquier momento y en cualquier lugar, y que siempre tiene que estar uno invocando la ayuda de Dios para que nos guarde y nos proteja y nos libre de toda tentación y nos fortalezca en medio de la prueba, amén. Y al final dice el 13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Elohim, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis, antes bien, juntamente con la prueba proveerá también la salida para que podáis soportar. Ahora, ¿cuál es el propósito de toda esta escritura? Entender que la vida cristiana, la vida de la fe puede ser difícil, amén, que pueden haber momentos y tiempos difíciles y que Dios va a permitir que vengan a la vida nuestra, amén,
tiempos en los que uno siente que el agua le llega al cuello. Amén. Y eso más de uno lo ha vivido y lo puede estar viviendo. Amén. Pero claramente esto se dice es para que en esos momentos donde estamos más presionados por la prueba y por la situación que estemos viviendo, es cuando más debemos tener cuidado de no ir a cometer estas cosas que cometieron ellos. ¿Qué significa no cometer idolatría? Que yo no piense que para salir de la prueba o de la situación que estoy viviendo, entonces voy a buscar la salida más fácil. Voy a dejar de buscar a Dios y de confiar a Dios, y entonces ahora voy a buscar cómo resuelvo este problema de otra manera. Porque sería poner mi confianza en qué? No en Dios, sino en la solución que puedo encontrar, que es lo que los israelitas trataron de hacer. Cuando vieron que Dios no les respondía, que Dios no se manifestaba, entonces trataron de buscar una salida. Necesitamos alguien que nos guíe. Entonces, ¿hicieron qué? El becerro. Y otros, cuando vieron que las cosas se ponían difíciles, que caminaban muchos días y tenían sed y el agua se les acababa, y entonces empezaban ¿a qué? A murmurar, a quejarse. Hay tiempos difíciles. Amén. Y eso no se puede negar. Dios permite que la prueba venga a nuestras vidas. Recuerde, Dios no prueba a nadie, pero Dios sí permite que nuestra fe sea ¿qué? Probada. Amén. Por lo tanto, es bueno uno recordar estas cosas y no creer que la fe es solamente prosperidad y bienestar y dicha y gozo y bendición, sino que también podemos pasar por tiempos de aflicción y de dificultades. Amén. Pero confiando de que Dios no nos dejará ¿qué? Ahogar. Que cuando el agua nos llegue al cuello, ahora Dios sabe hasta dónde puede permitir que el agua le llegue a cada quien. Amén. Porque hay muchos que se ahogan con el agua a la cintura. Amén. Y hay otros que se ahogan hasta con el agua en las rodillas. Amén. Dios sabe cuánto puede resistir cada uno de nosotros. Amén. Y conforme a nuestra fe y a la fuerza de nuestra fe, Él va a permitir que nosotros llevemos. Amén. Pero cuando ya Él sabe que no podemos más, ahí también nos abre la puerta para que encontremos la salida. Ahora, es muy diferente que Dios provea la puerta, la salida, a que yo busque una salida. Amén. Y eso hay que tener cuidado, para eso hay que orar. Cuando uno está en momentos de aflicción, en momentos de problemas y de preocupaciones y de temores, es cuando más tiempo de oración requiero. Porque es más cuando más necesito poder entender qué es lo que Dios está haciendo con mi vida y cómo es que Dios me va a ayudar. Para que yo no termine buscando la salida más fácil, la solución más fácil, creyendo que es que Dios me la concedió, cuando realmente es lo que yo estoy anhelando. No quiero pasar más la prueba, no quiero tener más este tiempo de prueba y quiero que esto se acabe rápido, y entonces busco la solución más fácil. Amén. Dice el 14: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Recuerde que la idolatría tiene que ver no solamente con ídolos físicos. Amén. También tiene que ver con aquellas cosas que uno idolatra. El mandamiento de Dios dice: no tendrás Elohim delante de mí. Amén. No se puede poner la confianza en nada otra cosa que no sea en Dios nuestro Padre. Amén. Y cualquier otra confianza que uno puede tener, hay que examinarla bien, hay que ponerle cuidado, porque puede ser que estamos diciendo que creemos en Dios, pero realmente nuestra confianza está en otra cosa. Y nuestro ídolo puede ser nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestra pensión, nuestro seguro. Amén. Mi trabajo, mi profesión. Hay muchas cosas que uno puede poner y no darse cuenta, y está poniendo la confianza en eso. Y recuerde que todo eso al fin y al cabo es vano, porque todo eso puede desaparecer, pero Dios nunca desaparece. Amén. Dice: por tanto, amados, huid de la idolatría. También volvemos otra vez a las imágenes. Amén.
hay que poner la confianza solamente en Dios. Hay muchas cosas que están haciendo, mi hermano, en contra de la fe, y es el hecho de que yo traté de pensar en algunas de ellas. La Escritura dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Yeshua el Mesías. ¿Por qué es el único mediador? ¿Por qué Yeshua es el único mediador entre Dios y los hombres? Porque fue el único que Dios glorificó, y es el único que Dios exaltó. Es el único que ha sido levantado de entre los muertos y que está vivo a la diestra del Altísimo. Todos los demás siervos del Señor, aunque han servido con mucha entrega, consagrados, se santificaron y todo ello, pero aún no han recibido la glorificación, aún no han sido levantados de entre los muertos. Así que, ¿cómo yo puedo recurrir a un muerto? ¿Cómo yo puedo, si la Escritura dice que hay un solo mediador, cómo yo puedo ir a otro intercesor? Y más que son hombres o que son mujeres. Amén. O sea, eso está fuera de todo, de toda verdad. Amén. Igualmente dice la Escritura que hay un solo Redentor, Yeshua el Mesías. Pero ahora tenemos a una Redentora. Ya no solamente Yeshua el que salva, sino que también ahora está María, que fue hecha por los hombres, ¿qué? Corredentora también. ¿Amén? Cuando el único en quien Dios dice no hay otro nombre bajo los cielos en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Entonces, si uno empieza a analizar todo esto, uno se va dando cuenta de que en realidad hay una serie de cosas que se están haciendo, que están llevando al pueblo a apartarse de la verdad, a apartarse de la verdadera adoración a Dios. Amén. Y esto lo decimos porque lo que anhelamos es que, como dice Saulo aquí, el interés de Saulo al decir estas cosas es que todos alcancen la salvación, que nadie pierda por ninguna de estas causas la salvación que se nos ha dado. Amén. Y claramente por ello hablamos de esto. Dice el 15: os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. O sea, ¿cuál es la única comunión que tenemos con Dios? La vida del Mesías. No tenemos a más nada ni más nadie. Nuestra única comunión con Dios es participar del cuerpo y la sangre del Mesías, que lo hacemos cuando participamos de la cena y de nuestra comunión con Él. Amén. Dice, puesto que el pan es uno solo. Amén. No hay otro alimento para nosotros. No hay otra ayuda para nosotros. No hay otro ayudador para nosotros más que Yeshua el Mesías. Y como dice la Escritura, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Dice, puesto que el pan es uno solo, los muchos somos un solo cuerpo, hablando de los creyentes, porque todos participamos del único pan. Amén. Mirad a Israel según la carne. No son partícipes del altar los que comen los sacrificios. Y aquí está recordando a los sacerdotes, ¿verdad? Que comen de lo que se sacrificaba en el altar. ¿Qué digo pues? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? Recuerde que antes habíamos dicho que los corintios tenían conocimiento de que un ídolo no era nada. Amén. Y de que llegar a comer carne que hubiera sido sacrificada a los ídolos, en realidad no era nada. Pero el problema es cuando se abusa de esa libertad y de esa confianza y de esa fe. Amén. Y dice él, aquí va a aclarar algo que no dijo antes. Antes digo que lo que sacrifican a
a los demonios sacrifican y no a Dios, y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. Ahora, aunque un ídolo no es nada, porque es de piedra, ni tiene oídos y no oye, tiene ojos y no ve, tiene pies y no camina, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro con la idolatría? O con los ídolos o con las imágenes. ¿Cuál es el peligro con eso? Porque una imagen es igual, un santo, una virgen, están ahí, hasta un crucifijo. ¿Cómo sabemos de que ese crucifijo, esa imagen de ese hombre que está ahí, realmente es la imagen del Señor? ¿De dónde sacaron esa imagen? Amén. Las imágenes que vemos pintadas del Señor, ¿ese era el Señor? Amén. Entonces hay un montón de cosas que se están haciendo por ignorancia, porque el pueblo no sabe, porque así se ha enseñado, así se ha acostumbrado, así se ha permitido, y por lo tanto el pueblo se ha apartado realmente de la verdadera fe. Y dice que, entonces, ¿cuál es el peligro de los ídolos y de las imágenes? Lo que mueve el adorar o el servir a una imagen o a un ídolo. ¿Por qué los hombres decidieron hacerse ídolos? ¿Cuándo comenzó esto de hacer imágenes para postrarse delante de ellos? Cuando los hombres se apartaron del Dios verdadero. Cuando decidieron dejar de adorar al Dios invisible, pero que está presente en todo, para entonces hacerse ídolos hechos de sus propias ¿qué? De sus propias manos. Amén. Y así como dice Saulo en Romanos, queriendo ser sabios se hicieron ¿qué? Necios, porque cambiaron la gloria del Dios invisible por imágenes de hombres y de animales y cuadrúpedos. Amén. Entonces, ¿quién llevó al hombre a hacerse una imagen? El espíritu de rebelión, la falta de confianza en Dios, la falta de fe en Dios. Entonces, detrás de eso que se hizo, ¿qué es lo que había? Un espíritu, pero un espíritu de rebeldía que guía al hombre a ir en contra de lo que Dios ha revelado. Así que todo aquello que nosotros, todo espíritu que nos mueve a ir en contra de la voluntad de Dios, a ir en contra de la fe, es un demonio, porque eso es esa fuerza la que nos impulsa a querer desobedecer a Dios, a no hacer la voluntad de Dios, a no obedecer lo que Dios ha establecido, sino que vamos a justificar el por qué lo queremos hacer. Amén. Y para eso murmuramos de Dios y tentamos a Dios. Entonces, el problema de creer de que un ídolo no es nada, es de llegar a ignorar que el espíritu que mueve la adoración de ese ídolo es un demonio, y que todo lo que es el sacrificio que se hace, aunque la gente cree que lo hace un ídolo, en realidad el demonio lo está recibiendo para él, porque es el demonio el que está inspirando esa actitud o ese ritual o esa adoración. Amén. Entonces, al final, al cabo, es el espíritu del adversario que nos está llevando. ¿Qué llevó a Eva a comer del fruto del bien y del mal? No fue un ángel de Dios, fue un espíritu, el espíritu de rebelión que había en la serpiente. Amén. Que la sedujo, que la hizo mirar, que la hizo codiciar, que la hizo desear el fruto del conocimiento del bien y del mal, y terminó desobedeciendo a Dios. Amén. Porque toda desobediencia es rebelión. Amén. Y todo eso es guiado por un espíritu, pero un espíritu adverso, que lo que quiere es apartarnos de que hagamos la voluntad de Dios, de que hagamos las cosas como Dios las establece. Amén. Y por eso entonces advierte a los corintios, dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Por eso que los corintios, creyéndose que un ídolo no es nada, pensar en ir a participar de sacrificios a los ídolos,
o aún de comer de los banquetes que se hacían a los ídolos, era participar de la mesa de ellos. Amén. Y no se puede participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Amén. Así que, aunque un ídolo no es nada, hay que entender que todo ese ritual, que todo ese servicio que se hace a un ídolo o a una imagen, está guiada bajo un espíritu de rebelión, y que todo lo que se haga hacia eso, claramente lo puede poner a uno en condición de estar participando de ese servicio, y más cuando se come conscientemente de algo que está siendo sacrificado y está siendo preparado y está siendo hecho para adorar esa imagen o ese ídolo. Fíjate que hay una costumbre dentro de los creyentes que es que viene de las naciones. Antiguamente las naciones tenían su propio Dios, a lo que consideraban, o su propia diosa. Cada ciudad tenía una patrona o un patrón. Amén. O era un dios o era una diosa. Se llama la Artemisa, la patrona de los efesios. Amén. Diana entonces ahora vemos que dentro del cristianismo también tenemos patronas para los pueblos y patrones para los pueblos, y hablamos de la patrona de tal pueblo y del patrón de tal pueblo. ¿De dónde vino toda esa costumbre? Eso no vino de Dios, porque los israelitas nunca participaron de eso. Tenemos un solo Señor. Amén. Y Él es el Señor de todo. Pero todas estas costumbres y tradiciones, mi hermano, fueron impuestas y permitidas por los líderes religiosos, y por lo tanto, entonces ahora lo que hay es un sincretismo religioso que realmente a la verdad, a la mentira se le dice verdad, y a la verdad se le dice mentira. Amén. O dice la pregunta, ¿o provocamos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? El problema de que un creyente de Corintios creyera que era libre y creyera que era muy maduro para ir y sentarse a la mesa a participar de los sacrificios a los ídolos, era una tentación al Señor, de creer de que el Señor eso era permitido y de que eso no pasaba nada. Amén. Y entonces tener que llevarse una tremenda disciplina, porque entonces el Señor iba a tener que juzgarlo en el día que se sentara a participar de la mesa del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Que más adelante Saulo va a hablar de eso, del que participa de la cena come ¿qué? Juicio para sí mismo. Amén. Y si uno no está bien y viene y come de la cena como si nada pasara, pues claramente hay una consecuencia, ¿verdad? Por eso hay muchos enfermos, y muchos están debilitados, y muchos están ¿qué? Muertos, han muerto. Amén. Entonces hay una consecuencia para lo que uno hace. Amén. Así que voy a terminar allí para dejarlo lo que sigue para la próxima semana. Amén. Recuerde, mi hermano, nuestro deseo es el mismo espíritu que estaba en el Señor y estaba en los discípulos, de que el creyente entienda de que la fe es algo que cada quien debe guardar. Amén. Y que cada quien debemos examinarnos, y que no debemos, y que si realmente que en nosotros está el espíritu de hacer la voluntad de Dios, entonces vamos a querer realmente conocer y entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios realmente le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada, y entonces voluntariamente lo vamos a querer hacer y voluntariamente vamos a rechazar, porque déjeme decirle, así como yo, hay muchos creyentes que también venimos del mismo trasfondo, de donde antes adorábamos imágenes, teníamos vírgenes, teníamos crucifijos, y hacíamos todas esas cosas, y las hacíamos ¿por qué? Porque creíamos que esa era la fe, hasta que un día Dios nos puso en el corazón estudiar y meditar la Escritura, y llegar a entender y a comprender que eso no es lo que Dios ordenó, que eso no es lo que Dios quiere, que eso va en contra de la fe, que eso va en contra de la misma obra de Dios.
que Dios quiere ser exaltado y glorificado solamente Él, y al único a quien Dios le concedió gloria y honra es a Yeshua el Mesías nuestro Señor. Al único que Dios ha resucitado hasta el día de hoy es a Yeshua el Mesías nuestro Señor. Amén. Que los demás están durmiendo. Amén. Tienen vida, pero están durmiendo. Amén. Nosotros tenemos vida y estamos despiertos, pero hay quienes tienen vida y están durmiendo. Amén. Y no digo que están muertos, porque los que están muertos son los que no tienen ¿qué? Vida. Hay quienes están muertos y hay quienes están durmiendo. ¿Quiénes son los que están muertos? Los que durmieron en sus pecados y delitos, los que murieron sin la esperanza de la vida, los que murieron sin la vida, sin ver la luz. Amén. Ahora Dios los juzgará a ellos. Pero todos los que murieron en la fe y los que han muerto en la fe y los que han guardado la fe no están muertos, sino que están ¿qué? Durmiendo, esperando ser despertados para ver la resurrección, para ver la gloria venidera. Amén. Entonces hay una gran diferencia entre estar durmiendo y estar muerto. Amén. Y hay quienes están muertos y hay quienes están durmiendo. Amén. Claramente el juicio se lo dejamos al final ¿a quién? A Dios. Dios sabrá quiénes se levantarán para vida y quiénes para destrucción, y a Él solamente corresponde el juicio. Amén. Pero sabemos con certeza de que hay quienes están muertos y hay quienes están durmiendo. Amén. Entonces todo esto lo estudiamos no para criticar, no para juzgar, sino para conocer, para entender, pero sobre todo para aquel que quiera hacer la voluntad de Dios pueda conocerla y pueda entenderla, porque al final a quien le daremos cuentas es a nuestro Dios, a nuestro Señor. Amén. Así que vamos a orar, mis hermanos. Amén. No sé si